del hospital privado, traumatología. Ya hemos tenido la clase del Mauricio Hansen con tratamiento inicial, manejo inicial de pelvis, y la clase de anatomía de Juliano. Ahora vamos a seguir con pelvis inestable. Los objetivos de la clase va a ser un breve repaso epidemiológico, más o menos lo que venimos diciendo en las otras clases, definir lo que es la pelvis inestable, los patrones de lesiones, el tratamiento quirúrgico definitivo según lesión, y la técnica quirúrgica, sobre todo para los tornitos sacroilíacos, que es algo muy importante y es lo que se está usando alrededor del mundo. La epidemiología, rápidamente, es el 1 al 3% del total de fracturas, se da sobre todo en hombres de tercera y cuarta década de la vida, sobre todo por accidentes de alta energía, accidentes automovilísticos. Tiene una mortalidad, dependiendo del trabajo, que ronda entre 13,4 y el 31,1, sobre todo dependiendo de las lesiones asociadas, no solamente, digamos, el patrón de fractura, sino de la parte urológica, neurológica y demás. La principal causa de muerte por fractura de pelvis es la hemorragia, y como ya dije, complicaciones genitourinarias, gastrointestinales y nerviosas son las principales. Este trabajo es una publicación del 2015, donde describe un poco lo que es las lesiones urológicas, que se dan en prácticamente cualquier patrón de fractura, sobre todo los que afectan el arco anterior. El 61% de los hombres que tuvieron fractura de pelvis tienen algún grado de disfunción sexual asociado a mayor desplazamiento, digamos, mayor grado de disfunción. Y en mujeres también se vio que tienen disparado en el 56% de las mujeres después de una fractura de pelvis ya consolidada. El déficit neurológico va del 0,75 al 50%, dependiendo también de los trabajos, digamos un porcentaje muy variable, pero básicamente los más afectados es el plexo lumbrosacro y el nervio glúteo superior, sobre todo en lesiones de la sacroiliaca. Es importante que primero, digamos, ante toda fractura de pelvis, lo más importante es salvar la vida del paciente y luego pensar en tratamientos definitivos, también un poco como nos comentó Hansen en la clase pasada. Los factores mal pronóstico, que fue algo que estuvimos hablando también, que quedaron un par de dudas, hablando, digamos, buscando un poco de información. Esto fue lo que fui encontrando de varias publicaciones. Una persona arterial menos 90 milímetros de mercurio de ingreso, un glauco menos de 9, el score, digamos, de severidad de la fractura entre 24 y 15, que también nos estuvo hablando un poco el Mauri, frecuencia cardíaca menos de 50 o más de 130, datos de laboratorio, el hematocrito menos 30% también es un factor pronóstico que aumenta la mortalidad. La diabetes por sí sola también, la fractura con compromiso del anillo obturador también está demostrado que tiene mayor mortalidad, y una diástasis anterior de más de 8 centímetros. Bueno, siempre saber que el manejo inicial es según el ATLS, estabilización temporal de pelvis, con todas las medidas de fijación que ya estuvimos viendo, el cicla, amplificador externo, tracción esquelética, cincha pélvica, etc. Y considerar la angioembolización y el packing pélvico. Bueno, un poco para empezar a definir lo que es una fractura inestable, la AO lo define como una fractura de pelvis incapaz de soportar carga corporal sin sufrir deformación. La estabilidad de la pelvis está sobre todo por dos complejos. Una parte es la estabilidad anterior, que está por la sífisis del pubis, más la unión ligamentosa que lo rodea, un poco lo que nos fue contando Juliano, ¿sí? De lo que es la sífisis del pubis con su cartílago púbico en el medio y los dos ligamentos superior e inferior que lo unen. La estabilidad posterior por los ligamentos sacroiliacos anterior y posterior, siendo el posterior el más fuerte, también un poco de las fotos que nos mostré en la otra clase. Y por ende, digamos, cualquier disrupción, tanto anterior como posterior, va a dar estabilidad. Y se dice que las dos, digamos, tanto la parte anterior como la posterior, tienen que estar afectadas para que la pelvis sea inestable. Los criterios de instabilidad, también un poco reunidos en varios trabajos que se ponen de acuerdo en lo que es el arco posterior, el desplazamiento de más de 0,5 o de 1 centímetro de cualquier tipo de fractura, tanto de la sacroilíaca, del sacro o del ala ilíaca, es un criterio de estabilidad. Las fracturas longitudinales completas de ilionosacro son las más inestables, la disrupción completa anteroposterior de la sacroilíaca y la inestabilidad en examen físico, un poco también lo que estuvimos viendo en el ingreso, de hacer compresión anteroposterior por las dos alas ilíacas, es una maniobra que se tiene que hacer una sola vez para determinar, digamos, también con esa maniobra si se capta algún tipo de inestabilidad o no. Y en el arco anterior, una diástasis y la sínfisis más de 1 o 2 centímetros, algunos trabajos 3 centímetros, pero saber que más o menos más de 2 centímetros ya se considera inestable y hay que fijarlo.
y fracturas múltiples de ramas isquiopubianas. Una fractura simple de rama isquiopubiana no se considera inestabilidad anterior. Otro de los criterios que también son muy mencionados es una diferencia de altura 1,5 entre ambos miembros inferiores, por ahí medio difícil de ver con los pacientes generalmente que están en el decúbito por la fractura, pero algo para buscar, y la pérdida de rotación interna o externa del miembro inferior por donde está la fractura. Bueno, la hago de diferencia lo que son las fracturas estables, que son las tipo A, las que son parcialmente inestables, que son las tipo B, y las completamente inestables, que son las tipo C. Como ya dijimos, siempre compromete el arco anterior y posterior para ser inestable. Breve repaso, estas son las tipo A, que no vamos a parar mucho en esta clase. Estas son las tipo B, ¿sí? Como ya dijimos, afectan ambos arcos. Las B1 es la típica fractura del hilo abierto, o una rotación externa, donde tenemos una lesión parcial del arco posterior y completa el arco anterior. Las tipo B2, que es una lesión por compresión lateral. Estas son las fracturas, digamos, más estables dentro del grupo B, donde solamente tiene una compresión y el posterior, y alguna fractura del lado anterior, y las tipo B3, que son lesiones parciales bilateral del arco posterior. Y las tipo C, que la C1 es una fractura unilateral con una disrupción completa del arco posterior. Tenemos la C1-1, que es una fractura ilíaca, la 2, que es una fractura dislocación de la sacro ilíaca, y la 3, que es una fractura sacra. Y la C2 y la C3 son combinaciones de los diferentes tipos de patrones, tanto una disrupción completa más una parcial del arco posterior, o las dos completas bilaterales. Esto es un trabajo del 96 que está muy bueno porque juntó varios pacientes de varios centros, en total 2.551, y para ver, digamos, la prevalencia de cada uno de los tipos de fracturas, siendo las más comunes las tipo A, que son las estables, un 24,7% tipo B y 20,5% tipo C. Como ya dijimos, las rotacionalmente inestables son las tipo B, por una ruptura completa del arco posterior, y las rotacional y verticalmente inestables son las tipo C. Bueno, un poco para ver lo que es el tratamiento definitivo. Cuando uno tiene una fractura de pelvis, tiene varias cosas en las cuales uno tiene que pensar, tanto la lesión neurológica, la lesión ósea, el sangrado, la lesión neurológica, los patrones de fractura y demás. Y por ahí, con tantas cosas, es medio complicado terminar de definir lo que es, qué tenemos que hacer nosotros. Bueno, para saber qué buscamos nosotros como cirujanos ortopedistas y traumatólogos, no es, digamos, solucionarle todos los problemas del paciente, sino hacer lo que nosotros tenemos al alcance, que es prevenir la deformidad de la fractura para así reducir las complicaciones. Nosotros tenemos que intentar recuperar una anatomía de la fractura con un buen planeamiento preoperatorio, que todos los trabajos, diferentes opiniones de expertos, todos consideran que la parte más importante de la cirugía es lo preoperatorio en cuanto a lo que es la pelvis. Reconstruir la anatomía y la estabilidad de la fractura, disminuir el desplazamiento residual y utilizar métodos de fijación adecuados. No hace falta ni, ahora vamos a ir viendo, dependiendo de cada tipo de fractura, el tipo de fijación más adecuado. ¿Cuándo hacerlo? Esto también hay varios trabajos que hablan sobre, digamos, los tiempos de la fractura de pelvis, y por ejemplo, dice que una fijación temprana la denomina como dentro de la primera semana, y el porqué de esto, porque disminuye el dolor, tiene una mejor reducción, un mejor control de sangrado y una mejor recuperación en el corto plazo, por lo cual les recomiendan que la cirugía definitiva de fijación sea dentro de la primera semana. La primaria quiere decir que cuando el paciente llega a urgencia y hacer la cirugía de estabilidad definitiva sin hacer, digamos, el control del daño previamente, solo en caso de fracturas expuestas y donde hay una inestabilidad sumamente grande, en el cual uno tiene que actuar rápido, pero lo mejor es hacerlo dentro de la primera semana, siempre y cuando el paciente, obviamente, pueda por sus condiciones clínicas. Siempre son pacientes complejos y hay que tener en cuenta eso. Bueno, la teoría parece fácil hasta que nos llega un paciente con estos tipos de fracturas. ¿Qué hacemos con esta fractura? Bueno, voy a intentar más o menos ir paso a paso lo que uno tiene que ir pensando y haciendo. El paso 1, como ya dijimos, y nos comentó también el Mauri, es salvar al paciente, el manejo inicial de la fractura de pelvis, reanimar al paciente, ver si está estable o inestable hemodinámicamente, si necesita transfusión, embolización, y tener en cuenta que hay pacientes que necesitan hasta 12 litros y medio en 20 horas de sangre para mantener una buena hemodinámica. O sea, hay otros trabajos que, obviamente, esto es un criterio de mal pronóstico, pero ten en cuenta que el sangrado puede ser muy grande.
El paso 2 es cuando una vez que el paciente está estabilizado, definir un poco lo que es el tipo de lesión, si es estable o inestable. Si es una lesión estable, uno puede pensar el tratamiento definitivo en un primer momento. Si es inestable, ver el patrón, si es vertical o rotacional, cómo está afectado el arco anterior y el posterior, el grado de espaciamiento, las lesiones asociadas y realizar una fijación temporal con reducción, estabilización y control hemodinámico, que el objetivo de esta clase no es hablar de esta parte, sino del último paso, que es la fijación definitiva, como ya dijimos, ideal dentro de la primera semana, y depende del tipo de lesión, el tipo de fijación definitiva y los abordajes que uno quiera hacer. Hay muchísimos patrones de fractura de pelvis inestable. Voy a intentar ir hablando sobre todo lo más importantes y pues, las recomendaciones, digamos, qué tipo de fijación usar. Lo que es lesiones del arco posterior, estas son las opciones de fijación que tenemos. Tornillos sacroiliacos, que actualmente la literatura, la mayoría de las fracturas con poco desplazamiento o no desplazadas, lo mejor que uno puede usar son los tornillos sacroiliacos por su facilidad de colocación y bajas complicaciones. Placas posteriores que actualmente están en desuso, fijación lumbosacra y placas ilíacas. Dentro de lo que son los tornillos sacroiliacos, es una técnica percutánea. Los tornillos que se usan son de roja completa. Se usan 1 o 2 tornillos. Lo óptimo es que sean transilíacos, quiere decir que agarren desde un hueso ilíaco hasta el otro. Es técnicamente más difícil, necesitan más experiencias, pero es lo óptimo según varios autores. Mejora la inestabilidad vertical y transmite carga por lo largo del tornillo, es el objetivo, digamos, de cómo funciona un tornillo sacroiliaco. Claramente preoperatorio siempre se hace con tomografía y las indicaciones, como ya dijimos, lesiones sacroiliacas no desplazadas o con una buena reducción post-fijación temporal y lesiones de sacros en cirujanos experimentados, sobre todo teniendo cuidado sobre digamos, hacer mayor compresión de la que se tiene que hacer en las fracturas transforaminales por el riesgo de lesión neurológica. Siempre tener en cuenta que hay pacientes que tienen sacro dismórfico, no es algo poco común, entonces siempre, como ya dijimos, realizar una Franco, tomografía para ver. Sí. Tato, soy. Aceptalo al negro de Estrada que está tratando de entrar y está muy buena la clase que estás dando. Bueno, Sos el único que ahí lo puede está. hacer entrar como administrador. Gracias. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, el sacro dismórfico siempre tenerlo en cuenta. Todos los sacroiliacos. La colocación, un poco vamos a repasar la técnica. Nosotros en el servicio hemos tenido casos, así que vamos a repasar un poco cómo se colocan. Estas son las visiones que uno tiene que usar, tanto el inlet, el outlet, el anteroposterior y una visión lateral. Lo más importante de los tornillos sacroiliacos es colocar bien al paciente en la camilla para permitir al arco en C entrar para poder hacer todas las proyecciones. Las técnicas mayormente descritas son con decúbito dorsal. Siempre esto es lo que uno tiene que ver en el outlet, que son los forámenes sacros, y en el inlet uno tiene que ver el cuerpo vertebral y el canal medular. Ahí está, el cuerpo espinal y el cuerpo de S1. Bueno, primero lo que se tiene que hacer es un perfil, ¿sí? En donde uno elige el sitio de ingreso del tornillo, cómo se elige. Esto, digamos, es un mal perfil, lo estoy poniendo a propósito, lo que uno tiene que ver es la corteza ilíaca, ¿sí? Ahí lo voy a marcar con 2 líneas. Esto es, digamos, que la radiografía de perfil no es un buen perfil, por lo tanto, hay una sobreposición de las 2 cortezas ilíacas. Esto está mal. Lo que uno tiene que intentar es que queden así, superpuestas, digamos, y no queden una imagen doble. Se puede marcar el sitio de ingreso con una tijera, algún instrumental, usando la máquina de rayos. Segundo paso, hacer la incisión, volver a colocar, digamos, hasta el sitio de ingreso. Este es el triángulo en el que uno tiene que evitar poner el tornillo. Como se puede ver, está limitado por las 2 cortezas ilíacas. Para adelante, en lo que es el cuerpo vertebral S1, es el triángulo que uno tiene que evitar por el riesgo de lesión neurológica y también del recto que tiene y de los vasos abdominales. Tercer paso, uno llega hasta el sitio de ingreso, ya con la clavija, hace una proyección inlet con la dirección de la clavija hacia la corteza alar anterior, o sea, anterior de lo que es la
el cuerpo del sacro, y en el cuarto paso hace un outlet, siempre la clavija tiene que estar en sentido cefálico al foramen S1, o sea, por arriba del foramen. Uno va hasta la mitad del cuerpo de S1, ahí verifica, digamos, con todas las proyecciones nuevamente, hace un inlet, outlet, todo para ver que el tornillo esté dentro del cuerpo medular y lejos de los forámenes. Uno avanza la clavija y en esta dirección, ¿sí? Siempre de caudal acefálico, y coloca el tornillo. Queda más o menos en esta posición. Siempre, para los que son sobre todo los factores más inestables, las del sacro, se recomienda los transilíacos, por lo menos intentar colocar uno. En las fracturas no desplazadas de la rama sacroilíaca, se puede, digamos, con que llegue a la línea media un poco más, ya es suficiente. Estos son los transilíacos que estuvimos hablando. Acá se pudieron colocar dos. Bueno, las placas posteriores, como ya dijimos, están en desuso. Algunas indicaciones, algunos autores para fracturas en zona 2 o 3 del sacro, por el menor riesgo de lesión nerviosa, porque los tornillos por ahí comprimen mucho. Es una reducción sin compresión, sobre todo para sacros dimórficos o corredores para tornillos sacroiliacos estrechos, pero tiene una alta tasa de complicación e infección, sobre todo porque el abordaje es muy amplio. Ahí en la foto se ve lo que es la placa posterior en el sacro y cómo se fija. Y las placas ilíacas, una placa de reducción de fracturas del ala ilíaca, pueden ser anteriores o posteriores, generalmente asociadas a lesión de articulación sacroilíaca homolateral. Ahí seguimos. Estas son las placas anteriores, ahí se puede ver cómo la rama de L5 pasa muy cerca, por lo cual uno tiene que tener mucho cuidado en el momento de colocarlas. Y las indicaciones son las fracturas desplazadas del ala ilíaca con imposibilidad de reducción percutánea y la imposibilidad de colocación de tornillos sacroilíacos. Esto es otro tipo de fijación. Y la fijación lumbosacra, que básicamente el objetivo es conectar la columna a la pelvis para evitar la movilidad vertical de la fractura. La recomendación de lado es hacer una construcción triangular, como muestra la foto, que es básicamente la fijación lumbosacra más un tornillo sacroilíaco. En la teoría permite la carga completa postoperatoria. Esto está muy discutido porque realmente este tipo de montaje uno lo decide para fracturas muy inestables, de altísima energía, y los pacientes generalmente tienen muchas otras lesiones asociadas, por lo cual están imposibilitados para marchar y cargar por las otras lesiones y por el estado crítico del paciente. La recomendación es la fijación unilateral solamente del lado afectado, y las indicaciones una inestabilidad vertical severa, sobre todo en fracturas sacras, que está demostrado que son mejores que los tornillos sacroilíacos, y fracturas sacras transforaminales irreductibles con sacroilíacos, como muestra ahí la fractura. Bueno, y las lesiones anteriores rápidamente, cuando fijar, cuando hay lesiones posteriores asociadas, con una diástasis más de 2 centímetros de la sínfisis, múltiples lesiones del arco anterior, como muestran ahí las imágenes, y un compromiso del agujero obturador, siempre es recomendado fijarlos. Tipo de fijación: placa para la sínfisis, placa para ramas isquiopubianas y tornillos para las ramas isquiopubianas. En la sínfisis pubiana uno primero hace una reducción, ¿sí? Se puede usar el método con los 2 tornillos o directamente con un Davier. Se puede hacer ayudado con algún Steinman, que se puede colocar en la ilíaca para mayor tracción. Después uno sigue la estabilización y la fijación de la fractura. Las placas que uno puede usar, una SP 3,5 4,5 o placas de restricción de pelvis de 4 o 6 orificios. Ahí están las 2 placas presentadas. Siempre posterior a lo que es la inserción del recto anterior, que por más que uno lo desinserta para hacer haciendo el abordaje, siempre tengo que tener posterior a la inserción. Hay que vendear la placa 15 grados en los extremos laterales. Este es el sentido que uno tiene que colocar el tornillo, con 30 grados de inclinación. Tener en cuenta que los tornillos miden entre 50 y 70 milímetros, sobre todo los más mediales, no más de eso. Esto es un montaje estable, digamos, usando las placas de reconstrucción. Siempre tener en cuenta que lo mejor es ir cambiando la dirección de los tornillos para mayor estabilidad. Y esto es con una placa de SP que también se logra una buena estabilidad de la fractura. Y las ramas isquiopubianas uno las puede hacer con ORIF, básicamente poniendo diferentes tipos de placas, con diferentes abordajes, dependiendo un poco del tipo de la fractura, y todos los percutáneos, que también es lo que está empezando a usar más hoy en día alrededor del mundo. Son técnicamente muy demandantes,
siempre lo tiene que hacer un cirujano que tenga experiencia. Se requieren varias proyecciones, y al igual que los tornillos sacroiliacos, diferentes técnicas para colocarlos, y diferentes maniobras de reducción y demás, pero actualmente hay muy buenos resultados con los tornillos para las ramas isquiopubianas. Bueno, lo que son las fracturas tipo E, como ya dijimos, las B1 son fracturas que son raramente inestables, casi siempre están acompañadas de una diástasis de la sínfisis, que requiere fijar con placa, y una inestabilidad posterior, que para la reducción de tipo de fracturas lo mejor son tornillos sacroiliacos. Para las fracturas B2, que son por compresión lateral, como ya dijimos, son raramente inestables, son fracturas más estables del grupo de las B. Por lo general no se requiere fijación posterior de estas fracturas, únicamente se fijan cuando hay un desplazamiento de fractura posterior o conminución, que se puede usar placa o tornillos sacroiliacos, y una fractura de Crescent, que son este tipo de fracturas donde está afectada la ala ilíaca y parcialmente la articulación sacroilíaca. Lo recomendable es usar una placa más un tornillo sacroilíaco. La fijación anterior en caso de múltiples lesiones, se puede usar placa tornillo ante una locked sínfisis, que básicamente esto es cuando la sínfisis se va para atrás y queda trabada, es una difícil reducción, siempre hay que reducirla y fijarla. Fracturas también por tilt, que son estas de acá. Hay una rotación severa, digamos, del lado afectado, también hay que reducirlas y fijarlas. Y las fracturas tipo B3, que es una bilateral posterior parcial, con una diástasis mayor anterior, siempre son inestables, siempre la mayoría requiere fijación, muy raramente no. Tienen grandes problemas de alineación, por lo general primero es la vía anterior, como para hacer una pequeña recuperación de anatomía para después hacer más fácil la reducción posterior, y tratar cada fractura individualmente porque todas requieren su fijación. Estos son los diferentes patrones. Uno tiene que ir fractura por fractura, siempre lo más complejo, lo más simple, e ir fijando de a una. No deben tratarse definitivamente con medidas temporales las fracturas tipo B. Está demostrado que salvo digamos la B2, que son por compresión lateral, todo el resto está demostrado que si uno lo trata con fijaciones temporales, a la larga no tiene una buena recuperación motriz el paciente, y una gran asociación de malos resultados con un déficit de reducción. Las tipo C1 pueden ser a través del ilio, a través de la sacroiliaca o a través del sacro. Las que son a través del ilion son siempre inestables, siempre tratamiento quirúrgico. Siempre hay que ir viendo, obviamente, cada fractura, tratarla individualmente. Y para el ilion se recomienda un abordaje anterior antes que el posterior. Este, por ejemplo, es un ejemplo de método de fijación. ¿Sí? Y para las ramas anteriores, para la sínfisis, como ya mostramos antes. A través de la articulación sacroiliaca también son siempre inestables. Recuerden que las tipos C son fracturas completas. Posteriores, tratar cada fractura individualmente nuevamente. La primera opción, tornillo sacroiliaco, si hay una buena reducción de manera percutánea sin necesidad de abrir, y si no se logra una buena reducción, orificio anterior o posterior. Son los tornillos sacroiliacos nuevamente, y las fijaciones anteriores, siempre teniendo en cuenta la rama L5, fijaciones posteriores. Y las que son a través del sacro, el tratamiento depende del tipo de fractura y el grado de desplazamiento, y las opciones que tenemos para fracturas estables mínimamente desplazadas es hacer un tornillo sacroiliaco. Para las fracturas con grado de desplazamiento muy inestables y que tienen lesión neurológica, las más recomendadas son placas sacras, que se pueden realizar gestos de compresión nerviosa en el mismo acto quirúrgico. Y para la instabilidad severa, lo mejor en la literatura del día de hoy es hacer una fijación lumbosacral con tornillo sacroiliaco. Bueno, para fracturas tipo C, C2 y 3, siempre son quirúrgicas. Las recomendaciones generales es priorizar una buena reducción, hacer un buen planeamiento preoperatorio, reconstruir lo más que se pueda la anatomía, dando los desplazamientos mayores de 5 milímetros, siempre ir de la fractura más compleja a la menos compleja. Primero, siempre las fracturas posteriores, porque son las que más demandantes y las que más nos va a costar reducir, y elegir el método de fijación acorde al tipo de fractura sin improvisar ninguna medida nueva. Siempre uno tiene que ir fractura por fractura, reduciendo y dándole estabilidad, como en el ejemplo de la foto. Bueno, como conceptos generales, lograr una buena reducción de menos de 5 milímetros de desplazamiento, realizar procedimientos a los cuales uno esté familiarizado, eso también es muy importante.
siempre hay la fractura más compleja, la menos compleja. Un solo acto quirúrgico es lo óptimo, y en pacientes jóvenes priorizar la estabilidad y la reducción anatómica. Lo que es el postquirúrgico para fracturas unilaterales, cuando el paciente tolere, se puede iniciar la bioispectación y marchar con andador con apoyo de contacto. Esto de cuando el paciente tolere es básicamente por las comorbilidades que puede presentar la fractura de pelvis. Siempre que cuando el paciente esté bien ya puede empezar a marchar. Es una carga parcial hasta una carga parcial a la semana 6 con muletas. Tener en cuenta que demora aproximadamente 6 a 8 semanas en curar la fractura, las lesiones ligamentarias demoran entre 3 a 4 meses y el seguimiento radiográfico está recomendado solo cada 4 a 6 semanas. Y después, para fracturas bilaterales, siempre después de la cirugía, iniciar la movilidad en cama lo antes posible. Las primeras semanas la recomendación es que el paciente esté en silla de ruedas. A las 3 a 4 semanas puede empezar con ejercicio de caminata en pileta, y a las 6 semanas, si el dolor lo permite, iniciar marcha con trípode con menor carga del lado más inestable. Recuerden que, dependiendo de cada tipo de patrón de fractura, darle carga siempre a la más estable. Y a las 12 semanas se puede intentar la carga completa con signos radiográficos con conciliación. Si uno no tiene los signos radiográficos, lo recomendado es no iniciarlo. Bueno, vamos a presentar unos casos clínicos del servicio. Este es un hombre de 60 años que es piloto de avión, sin antecedentes patológicos de importancia, tuvo un accidente de moto versus auto de alto impacto, más o menos iba a esa velocidad. En la guardia, él llega hipotenso, taquicardio, con dolor 10 de 10. Son todos parámetros, digamos, de mal pronóstico. Una hemoglobina de 6 en el laboratorio que le hicieron de urgencia. El paciente llegó lúcido. El dolor, digamos, que él refería, un dolor lumbar bajo en lo que es la pierna derecha y ambas muñecas. Y el compromiso neurológico en ese momento era invalorable por la cantidad de dolor que tenía el paciente. Lo que se hizo un manejo inicial según ATLS, reanimación con fluidos, dos vías periféricas, los monitorizaron. El paciente, como ya dije, entró vigil con un GLAU 15-15 y tuvo un deterioro de conciencia progresivo. Le hicieron una tomografía de cuerpo completo a los 20 minutos de ingreso y se colocó una cincha pelviana en la guardia para control de la hemorragia. Se hizo la tomografía, presentó una fractura de pelvis style 2, ya voy a mostrar las imágenes, una fractura de tibia derecha tipo AO 4-2-A3 y una fractura de muñeca izquierda interarticular y una fractura de muñeca derecha extraarticular. Vamos a ver los videos. Lo que fue la fractura. Sí, tiene esa fractura a nivel del sacro posterior y una gran diástasis a nivel anterior de la sífisis del pubis. Este es el córtico coronal. Ahí se alcanza a ver bien la fractura de lo que es el sacro, completa, desplazada, la fractura de las dos ramas isquiopubianas bilaterales, una diástasis grande de la sífisis del pubis. Esta es la reconstrucción 3D en diferentes proyecciones, ¿sí? Con un poco lo que ya dijimos. La fractura del sacro, las dos ramas isquiopubianas, la gran diástasis del pubis. Hubo una cirugía de urgencia con una reducción y fijación del pelvis conductor externo y un clavo endomedular de la tibia derecha. Esta la reducción se logró con el tutor externo. La fractura del sacro está bien reducida. Obviamente con técnicas percutáneas hacer una reducción anatómica de la sífisis del pubis no se podía, por lo cual aproximamos lo más que pudimos. Estos fueron los resultados. Al paciente se le fue el dolor, se controló la hemorragia, estuvo en terapia, digamos, por el resto de las lesiones que tenía, estuvo en terapia más o menos una semana y ya después pasó al piso. Esta es una tomografía después de esta cirugía, donde se ve la reducción anterior y posterior de la fractura. Y esto fue la tibia, el clavo endomedular, que técnicamente no tuvimos ningún problema para colocarlo. También tiene esa fractura de peroné que no se hizo nada. El paciente de esto anduvo bastante bien, nunca tuvo dolor en la pierna y demás, siempre su problema principal fue en la pelvis. Bueno, por comorbilidad y estado crítico del paciente y las fracturas asociadas que tenía, se expectó el tratamiento definitivo en un total de 18 días. La cirugía definitiva de verificación interna y esterilización de la fractura de pelvis sacro tuvo 2 tiempos. Un primer tiempo fue un abordaje posterior con reducción de la fractura sacra y una artrodesis lumbosacra, y un segundo tiempo con un abordaje anterior donde se colocó la sífisis pubiana.
Y estos fueron los resultados a nivel posterior, ¿sí? Con su artrodesis lumbosacra, donde se ve la reducción de la fractura, y la porción anterior, donde se puso esa placa de reconstrucción de pelvis larga, también agarrando todo lo que son las ramas isquiopubianas superiores, siempre teniendo en cuenta que el agujero obturador no tenga ningún tornillo dentro. Se logró una buena reducción en un primer momento de lo que fue la sínfisis del pubis. Ahí fue el control por ambulatorio ya después del alta del paciente. Se perdió un poco la reducción anterior, pero la reducción posterior en este momento seguía conservada. Y el caso lo dejamos ahí. Hay otra clase después de complicaciones postquirúrgicas de fractura de pelvis que lo va a seguir dando el doctor Cardinal. Bueno, el caso 2. Un hombre de 52 años, un accidente en vía pública con impacto en pelvis, vista en otra clínica de Córdoba, derivado al hospital privado 72 horas después del accidente. Llega estable hemodinámicamente. El paciente no tenía ningún método de fijación externa, ni cincha pelviana, ningún tipo de compresión, digamos, de la fractura. Por suerte no tenía signos de sangrado activo, el paciente nunca estuvo descompensado tampoco en la clínica del interior. Tiene un déficit motor L5 izquierdo 3/5, pero llegó a normotensia o fícnico con un Glasgow 15-15. Bueno, esta es la fractura que se vio. Tiene una fractura ahí pareciera a nivel del sacro izquierdo, que afecta también el ala ilíaca, probablemente la articulación sacroilíaca. Ahí están las reconstrucciones. Ya les muestro las fotos. Básicamente es esto. Él tenía una diástasis de la sínfisis del pubis, mucho más de 2 centímetros. Tenía esa fractura de lo que es el ala ilíaca a nivel posterior. La fractura pareciera que agarraría parte de lo que es el alerón sacro y la porción inferior de la sacroilíaca. Es una fractura tipo TAI C1, es unilateral completa. Básicamente es este tipo de fractura, que es una fractura en realidad tipo crescent, que se llama, que agarra el ala ilíaca, desciende por la articulación sacroilíaca, y él también tenía un poco fracturado el alerón sacro. El tratamiento preoperatorio se planeó un doble abordaje, anterior, luego posterior, una fijación anterior con placa de sínfisis y una fijación posterior con una placa ilíaca posterior, más tornillo de compresión, más tornillo sacroilíaco. Estos fueron los resultados postquirúrgicos. Se logró una buena reducción de la sínfisis pubiana con esa placa, 3 tornillos de cada lado. Y la parte posterior se colocó, digamos, lo que es el ala ilíaca. Fue lo primero que hicimos. Hice una reducción de la ilíaca, el tornillo de compresión y después pusimos la placa. Y por último el tornillo sacroilíaco, que llega bien hasta la línea media, que en realidad es un poco la recomendación en este tipo de fracturas a través de la sacroilíaca, que llegue por lo menos hasta la línea media, si se puede un poco más. También hay una realidad que nosotros acá en Argentina no contamos tampoco con tornillos sacroilíacos de más de 130. Bueno, y el último caso es una mujer de 79 años con una caída de propia altura, con un impacto en sacro posterior. Ella cae sentada, extraída por el servicio de emergencia. En la guardia llegó normotensa, 90 latidos por minuto, sin signo de sangrado activo, un Glasgow 15-15, el neurológico estaba bien. Tenía un dolor a la palpación de las ramas isquiopubianas izquierdas, dolor a la compresión leve anteroposterior de pelvis, sin estabilidad evidenciable. Tiene un dolor en el sacro posterior y tenía antecedente de una fractura lateral de cadera derecha hace un año, con episodios, digamos, después de esto, repetitivos de hipotensión ortostática no relacionados con la fractura. Sí, una causa clara y la paciente no estaba anticoagulada. Esta es la radiografía que hicieron el ingreso. Por ahí a primera vista no pareciera haber mayores daños, por lo cual hicimos la tomografía, donde se ve que tiene esa fractura ahí a nivel del sacro posterior, no desplazada, y una fractura de ambas ramas isquiopubianas, y una que acá en la radiografía uno viendo después del lado izquierdo, a nivel del acetábulo, digamos lo que es el techo. También hay una pequeña fractura que es una fractura vieja en consolidación, que la paciente había tenido una caída un mes antes de haber consultado, que bueno, venía en consolidación, no mucho más, que en realidad este tipo de fractura lo presento para ver un poco lo que son fracturas de pelvis por fragilidad, que por ahí excede un poco los temas de la clase, pero es importante saber que con los ancianos la fractura de pelvis
Con estabilidad la cosa cambia un poco. Hay un gran aumento de incidencia en los últimos 17 años, aumentó el 24%, son todos traumas de baja energía, muy relacionados con la osteoporosis. Este tipo de fracturas, a diferencia de lo que son los pacientes jóvenes, que las fracturas de Pelli son por alta energía, son fracturas que tienen una baja tasa de sangrado, escaso daño de órganos y de partes blandas. Es muy rara la estabilidad hemodinámica en fractura de pelvis de anciano. Las medidas de control de daño la mayoría de las veces no son necesarias y en caso de cirugía se prefieren siempre técnicas mínimamente invasivas. Hay una nueva clasificación del 2013 para el fractura de los ancianos, que es esta de acá, una clasificación más simple que la para los pacientes jóvenes, una tipo 1 con solamente fractura anterior, tipo 2 con fractura posterior no desplazada, tipo 3 posterior unilateral desplazada y la tipo 4 bilateral desplazada. El tratamiento rápidamente, los tipo 1 siempre conservador, alivio de síntomas, KTF y marcha lo antes posible. En la tipo 2, en un principio es conservador, con carga total demorada por lesión del arco posterior, pero en caso de dolor o sin estabilidad se recomienda la cirugía, y el 3 y 4 son siempre tratamientos quirúrgicos con fijación anterior y posterior. El objetivo es una deambulación precoz. Entonces, en pacientes ancianos, siempre hay que priorizar lo que es la estabilidad y no la reducción anatómica. También los expertos, digamos, en estos temas, en algunos trabajos recomiendan eso, no ser tan estrictos con la reducción anatómica, sino darle estabilidad a los montajes que elijamos. ¿Y por qué es eso? Estos son varios gráficos de estudios donde muestran cómo el tiempo, digamos, que uno está en cama, cómo va uno perdiendo masa muscular con el desuso, ¿sí? Se puede ver cómo si uno no utiliza la musculatura, está más tiempo en cama, cómo la musculatura se va perdiendo más rápidamente, por eso el objetivo es hacerlo rápidamente, hacer la fijación definitiva rápido. La cascada de la dependencia, cuando el paciente va aumentando de edad, las cosas que han pasado interesantes. Esto va a tenerlo muy en cuenta también, que este es un trabajo que midió parcial en los miembros operados. El lado derecho, ¿sí?, muestra a pacientes entre 18 y 40 años. En el gráfico, lo que es la línea roja es el lado que no está traumatizado, y la línea azul es el lado, digamos, que tuvo la fractura y uno hizo la cirugía, y bueno, cómo los pacientes jóvenes pueden dar una carga parcial, y el lado izquierdo uno muestra cómo los pacientes ancianos le dan exactamente la misma cantidad de carga, tanto la pierna operada como la pierna sana, por lo cual hay que tener en cuenta esto, digamos, también para hacer montajes más estables, más que hacer una buena reducción anatómica. Esto es cómo se recuperan los pacientes ancianos y los pacientes jóvenes. En el primer gráfico, a la derecha, las líneas de arriba, digamos, muestra cómo los pacientes jóvenes, cuando hacen una recuperación, logran estar inclusive mejor que antes de la cirugía, y los pacientes jóvenes nunca llegan a un estado mejor que el previo. Y bueno, un poco las conclusiones es que un buen planeamiento preoperatorio es la base del éxito en las cirugías de pelvis inestable. Elegir un tratamiento adecuado para cada tipo de lesión, tener en cuenta las proyecciones para colocar el tornillo ilíaco. En jóvenes, priorizar la reducción y la estabilidad de las fracturas. Y en ancianos, como ya dijimos, estabilidad sobre reducción. Y siempre tener en cuenta que las cirugías definitivas se tienen que hacer en pacientes estables y no, digamos, intentar hacer una cirugía definitiva cuando el paciente está en riesgo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Si quieren pueden prender los micrófonos.